Perdonad, me pilláis aquí en plena campaña contra los indios del rey Poros. ¿Que no quieren someterse al poder de Macedonia? ¿Vosotros os creéis? Dadme un segundito que les doy pa'l pelo y ahora estoy con vosotros. No es para sofocar en vosotros el deseo que sentís por volver a casa, macedonios, por lo que voy a hablar ahora, pues por lo que a mí respecta podéis iros cada cual donde quiera, sino que lo hago para que quede claro cuál es vuestro comportamiento al marcharos. Ante todo, comenzaré mis palabras refiriéndome, como es natural, a Filipo, mi padre. En efecto, Filipo os encontró siendo unos vagabundos indigentes, muchos de vosotros mal cubiertos con unas bordas pieles. Erais pastores de unas pocas ovejas allá en los montes, ovejas que teníais que guardar, y no siempre con éxito, de los ilirios, tribalos y vuestros vecinos tracios. Fue Filipo quien os facilitó túnicas en vez de vuestras toscas pieles, os bajó del monte a la llanura, os hizo contrincantes capaces de pelear con vuestros vecinos bárbaros, de suerte que pudierais vivir confiados, no tanto en la seguridad de vuestras fortalezas del monte, como en la capacidad de salvaros por vuestros propios méritos. Este discurso lo dio Alejandro Magno en agosto del año 324 a.C. en el río Opis, en la India. Sus soldados macedonios se acababan de rebelar contra él porque consideraban que desde que había llegado a Asia y había conquistado el imperio persa, Alejandro se había ablandado, que les estaba dando de lado, que les hacía más caso a los persas. Vamos, un no soy yo, eres tú de manual. Y Alejandro, que llevaba bastante regular lo de encajar las críticas, se lo tomó mal. Comenzó recordándoles a sus hombres que si ellos estaban allí ahora, convertidos en la mayor potencia del mundo occidental, los amos de Europa y Asia, era única y exclusivamente gracias a su padre, Filipo II, que los había transformado de unos pastores bárbaros y primitivos en ciudadanos de bien y en un imperio militar. Que a ver quiénes se creían que eran, venirle a él con esas ínfulas. Y la verdad es que razón no le faltaba. No podemos negar que Alejandro fue un general único por su inteligencia y por su dominio de la estrategia. Él mismo reconoció en numerosas ocasiones que le debía gran parte de su mérito a su padre. Y os preguntaréis, ¿quién era Filipo II? Filipo II fue rey de Macedonia entre el 359 y el 336 a.C. y vive injustamente a la alargadísima sombra de su hijo, pero lo cierto es que fue él quien convirtió Macedonia de un reino de tercera en la dueña de toda la Hélade. Imaginaos, antes de que Filipo subiera al trono, Macedonia era básicamente un reino de pastores, muchos clanes pequeñitos unidos por un poder monárquico central, en continua lucha con sus vecinos del norte, los ilirios y los tracios, y desdeñados por sus vecinos del sur, los griegos, que los consideraban otra cosa, bárbaros. Griegos quizás, pero flojito. Y entonces llegó Filipo. Tuvo suerte por partida doble. Primero, porque era el cuarto en la línea sucesoria, pero sus dos hermanos mayores murieron uno detrás del otro. Uno asesinado en batalla por los ilirios y otro asesinado en su cuarto por su cuñado. Gajes del oficio. Y al legítimo heredero, como era apenas un niño, Filipo lo pudo apartar sin problemas. Y segundo, porque durante su infancia y adolescencia el futuro rey de Macedonia fue rehén político en la corte iliria y en la ciudad de Tebas, donde se estaban realizando importantísimas reformas militares que, sin duda, Filipo supo apreciar e incorporar a su propio ejército más tarde. Una vez asentado en el trono, Filipo decidió que el modelo político tradicional no era para él. ¿Qué era eso de tener a los campesinos armándose como pudieran y dejando las cosechas desatendidas para ir a la guerra? ¿Y quién iba a alimentar a la población si él quería guerrear todo el año? Nada. Un ejército profesional era lo que Macedonia necesitaba. Y no solo eso, lo de pelear con picas tampoco iba con él. Por lo general, el soldado de infantería hoplita, tradicional, iba armado con un enorme escudo que le cubría desde el cuello hasta las rodillas, llamado hoplon, de ahí lo de hoplita, y con una pica llamada dori de entre 2 y 3 metros. Pues el bueno de Filipo dijo que eso era poco para él, así que inventó la sarisa, una lanza de hasta 7 metros de longitud. Sí, habéis oído bien, 7 metros. Para que os hagáis una idea, si os pusierais de pie con una sarisa ante un portal, la punta de la lanza podría llegar hasta el 3er piso del edificio, o como 4 yos puestas una encima de la otra. Ahí en nada. Imaginaos que vosotros sois un hoplita ateniense con vuestra lancita de 2-3 metros y de repente llega un ejército de 16.000 señores en falanges macedonias con lanzas de 7 metros perfectamente trabados,
con las sarisas de la primera fila apuntando al frente, luego las de la segunda, luego las de la tercera ligeramente levantadas, las de la cuarta un poco más y así sucesivamente. Vamos, un erizo gigantesco al que como te acerques te convierte en un verdadero pincho moruno. No sé a vosotros, pero a mí eso me daría miedo. ¿Y qué tal funcionó esta nueva forma de hacer guerra de Filipo y Alejandro? Pues como podréis imaginaros, nada mal. Vamos a ver 3 ejemplos. La batalla de Queronea, en la llanura beocia del mismo nombre, puso fin a la Tercera Guerra Sagrada y al conflicto entre Atenas y la Macedonia de Filipo II. Las polis, o ciudades-estado griegas, habían visto con horror, y con los discursos incisivos de Demóstenes azuzando el malestar general, el avance de Filipo hacia el sur, y en el 346 a.C. una coalición ateniense y tebana se enfrentó al ejército del macedonio, sellando la derrota de la Grecia clásica. Uniendo la fuerza arrolladora de la falange macedonia y el genio estratégico tanto de Filipo como del joven Alejandro, que dirigía la caballería por primera vez, Atenas y Tebas fueron completamente derrotadas. ¿Cómo funcionaría una falange macedonia contra otra falange macedonia? Bueno, esto sí que es un melón. Una falange macedonia funciona muy bien contra un ejército menos móvil y o con armas más cortas, pero durante las guerras de los Diádocos, que fue un conflicto de 40 años en el que los generales de Alejandro Magno y antiguos amigos se arrancaron los ojos mutuamente a ver quién se quedaba con el trozo más grande del pastel, lo que ocurrió fue que hubo una carrera armamentística a ver quién lograba tener la sarisa más larga. Y añadiendo elementos como elefantes acorazados, como para tomarse a broma los griegos, ¿eh? ¿Cómo funcionaría una falange macedonia contra un manípulo romano? Bueno, pues un poquito peor. La batalla de Cinoscéfalos tuvo lugar en la Segunda Guerra Macedonia, cuando a Roma se le hincharon las narices con el rey macedonio Filipo V, y le declararon la guerra. Varias veces, no os creéis que fue solo una, lo que se dice una relación tóxica. El problema es que los manípulos romanos eran muchísimo más móviles e iban armados con armas muchísimo menos engorrosas que la sarisa, en especial con el gladius hispaniensis, por lo que el territorio se acabó volviendo en contra de los macedonios. El ejército romano los rodeó y los masacró. Fijaos lo que dice Tito Livio sobre el pánico que sintieron los macedonios ante este ataque. Y es que, acostumbrados a luchar contra griegos e ilirios, habían visto heridas producidas por jabalinas, flechas y rara vez lanzas, pero cuando vieron los cuerpos mutilados por la espada hispana, con los brazos cortados con hombro y todo, los cuellos seccionados por completo con las cabezas separadas del tronco, las vísceras al aire y otras horribles heridas, se daban cuenta, en una reacción general de pánico, de la clase de armas y guerreros con que iban a tener que combatir. Incluso el propio rey, que no se había enfrentado aún a los romanos en una batalla en regla, quedó asustado. Roma invicta, ¿eh? ¡Ay, me cachis! ¿Qué? ¿A que vosotros también queréis una sarisa ahora? Pues una sarisa por desgracia no os podemos dar, pero lo que sí os prometo son muchísimos más vídeos como estos. Si os ha gustado y queréis ver más, acordaos de dar like y suscribiros. Gracias y hasta la próxima.